Se quedó paralizado en medio de la sala de juntas, con la cadena de su difunto padre apretada con fuerza en la mano mientras todos los presentes esperaban su decisión. Los miembros de la junta exigieron despidos. Los inversores amenazaron con retirarse y una voz se burló. «Te has ablandado, Pierce. Arruinarás todo lo que has construido». Pero la respuesta de Jonathan cortó la tensión como una cuchilla. «No, por primera vez, estoy construyendo algo real. Si no lo ves, vende tus acciones. Pero ya no destruiré familias por ganancias trimestrales». El silencio que siguió fue electrizante. Nadie esperaba que el despiadado director ejecutivo desafiara su imperio por personas que antes le habían sido invisibles. Y, sin embargo, en ese momento, Jonathan no solo luchaba por su empresa. Luchaba por el legado de su padre, por la verdad que Linda había llevado consigo y por el alma que creía haber perdido. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. Jonathan Pierce era un hombre que había construido su imperio sobre acero, vidrio y una ambición despiadada. Desde su oficina en el último piso de Pearson Co., en el centro de Boston, contemplaba la ciudad como si fuera un tablero de ajedrez. Para él, las personas eran piezas que se movían, se sacrificaban o se descartaban cuando las ganancias lo exigían. Durante décadas, este frío cálculo lo había convertido en uno de los directores ejecutivos más temidos y respetados del país. Pero lo que Jonathan nunca pudo prever fue que una sola tarde, un solo encuentro, despojaría de todo lo que creía saber sobre su pasado y sobre sí mismo. Entre los cientos de empleados bajo su mando se encontraba una mujer llamada Linda Matthews. Había trabajado discretamente como conserje durante casi 12 años, fregando suelos de mármol, puliendo barandillas cromadas y vaciando cubos de basura antes de que llegaran la mayoría de los ejecutivos. Su sueldo era modesto, su trabajo pasaba desapercibido, pero su dedicación era inquebrantable. Para ella, cada sueldo significaba comida para sus 2 hijos adultos y un techo que no les llovía. Para Jonathan, sin embargo, ella no era más que una partida en una hoja de cálculo, un gasto que recortar. La presión de los inversores se había vuelto insoportable. «Recorta lo superfluo», le dijeron. «Sin excepciones. Si las cifras no mejoran para el próximo trimestre, reconsideraremos nuestro apoyo». Jonathan, tan frío como siempre, abrió esa tarde un grueso expediente de nombres. Su asistente había resaltado a los considerados no esenciales. Y allí estaba Linda Matthews. 12 años de lealtad borrados en un instante. No lo dudó. «Programa la reunión», dijo rotundamente. «Empezaremos con ella mañana». Pero por razones que no podía explicar, Jonathan no quería llamarla a una sala de conferencias estéril con recursos humanos esperando como verdugos. Quería mirarla a los ojos para asestarle el golpe él mismo. Quizás en el fondo era orgullo o quizás un extraño atisbo de conciencia que no podía reconocer. Sea como fuere, a la mañana siguiente salió de su lujoso ático en Beacon Hill. No para la oficina, sino para un pequeño barrio obrero en el que nunca había puesto un pie. Las calles se estrechaban mientras conducía su elegante Mercedes negro, pasando por hileras de casas desgastadas con pintura descascarada, modestos porches y tendederos meciéndose con el viento fresco de Boston. Los niños jugaban a la pelota en el asfalto agrietado. Sus risas le resultaban extrañas, casi incómodas. Aparcó frente a una casa azul pálido con la valla torcida y un jardín de margaritas que claramente habían sido cuidadas con más amor que dinero. Esta era la casa de Linda. Cuando abrió la puerta, Jonathan quedó impresionado por su compostura. Llevaba un vestido sencillo, el cabello recogido con cuidado, y su expresión era a la vez nerviosa y cálida. «Señor Pierce», dijo en voz baja, con una voz que delataba respeto e inquietud. «No te esperaba. Por favor, pasa». La sala era pequeña pero impecable. Cada rincón hablaba de esfuerzo. Cortinas cosidas a mano, estantes apilados con fotografías enmarcadas, plantas que crecían en macetas de cerámica desportilladas. No era riqueza, sino dignidad.
Jonathan había esperado desorden, tal vez desesperación. En cambio, encontró algo extrañamente encantador: orgullo en la simplicidad. Y entonces, sus ojos se congelaron. En la pared, entre fotos familiares y dibujos de la infancia, colgaba una foto en blanco y negro de un bebé. A Jonathan se le encogió el pecho al instante. Se le secó la garganta. Conocía ese rostro. Lo había visto antes, enterrado en un viejo álbum que su madre guardaba bajo llave. Ese bebé era él. Se acercó tambaleándose, con el corazón latiéndole en los oídos. ¿De dónde sacaste esta foto? Su voz era casi irreconocible, incluso para él mismo. La sonrisa de Linda vaciló, sus manos retorciéndose nerviosamente. Miró la foto y luego lo miró a él, con los ojos nublados por una mezcla de tristeza y coraje. Esa foto, susurró, no es solo una fotografía para mí. Es parte de una verdad que nunca pensé que verías. Jonathan sentía las piernas débiles. La habitación, de repente, hizo girar el aire, más pesado. Por primera vez en años, el hombre poderoso que había controlado cada sala de juntas, cada acuerdo, cada resultado, se sentía completamente impotente. ¡Qué verdad! Su voz se quebró, apenas por encima de un susurro. ¿Por qué tienes una fotografía de yo de bebé en tu casa? ¿Qué no me estás contando? Un silencio denso se cernió entre ellos, roto solo por el débil tic-tac de un viejo reloj de pared. Linda bajó la mirada. Sus dedos temblaban mientras se aferraba al borde de su vestido. Respiró hondo y temblorosamente. Señor Pierce, dijo finalmente, hay cosas de tu pasado, de tu familia, que desconoces. Cosas que he cargado sola durante demasiado tiempo. Jonathan se tambaleó hacia atrás, con la mente dando vueltas. Había venido a esta casa para despedir a un conserje. En cambio, se encontraba al borde de una revelación que podría deshacer todo lo que creía sobre quién era. Bajo su costoso traje, su corazón latía como un animal atrapado. Había construido un imperio basado en el control de los números, en la certeza. Pero esto era un caos, y apenas comenzaba. Jonathan Pierce se quedó paralizado en la modesta sala de estar de Linda Matthews, con los ojos fijos en esa fotografía en blanco y negro. Sentía todo el cuerpo entumecido como si el suelo bajo sus pies se hubiera movido. Durante décadas, había creído ser el dueño de cada resultado, el autor de su propio destino. Sin embargo, aquí, en este humilde hogar, el pasado lo había emboscado de una manera que no podía controlar. Linda, dijo con la voz tensa, casi quebrada. Necesito una explicación ahora. Le temblaban las manos ligeramente mientras vertía agua en 2 vasos desiguales, intentando ganar unos segundos antes de responder. Finalmente, colocó un vaso delante de él, pero Jonathan no lo tocó. Sus ojos ardían en su espera. Esa fotografía, empezó a decir, venía lentamente de tu padre. Era el mejor amigo de mi marido, y cuando murió, quedaron cosas atrás. Cosas que nunca te contaron. El corazón de Jonathan dio un vuelco. Tenía recuerdos vagos y fragmentados de su padre. Recuerdos borrosos por la historia que le contó su madre de que su padre murió en un accidente cuando él era un bebé. Había vivido su vida con esa historia como si fuera verdad, sin cuestionarla jamás. Pero al oír las palabras de Linda, sintió que la narrativa de su pasado se desmoronaba. «¿Conociste a mi padre?», exigió Jonathan. Los ojos de Linda brillaron. «Sí, lo conocía bien. Demasiado bien. Y me confió cosas que tu madre decidió ocultarte». La habitación se volvió insoportablemente pesada. Jonathan se giró hacia la fotografía como si el bebé sonriente del marco se burlara de su ignorancia. Apretó los puños. ¿Por qué me ocultaría algo así? ¿Qué intentas decirme, Linda? Que toda mi vida ha sido una mentira. Los labios de Linda temblaron, pero asintió levemente. No era una mentira, solo algo incompleto. Te criaste en la riqueza y el privilegio, pero protegido de verdades que tu madre creía que te destrozarían.
Nunca quise ser yo quien lo revelara. Pero ahora, viéndote aquí, viendo esa fotografía, tal vez sea el momento, ¿sabes? La mente de Jonathan era un torbellino. Durante años, había descartado el sentimentalismo, la emoción, cualquier cosa que lo frenara. Pero en ese momento, su imperio, sus títulos, su poder no significaban nada. Lo único que importaba era el temor persistente de que su propia identidad estuviera fracturada. Dime todo, dijo en voz baja pero firme. Linda dudó y luego le indicó que se sentara. Jonathan se hundió en el pequeño sofá, un mueble demasiado modesto para un hombre acostumbrado al cuero italiano y al acero. Ella se sentó frente a él, con las manos cruzadas en el regazo. Tu padre, Robert Pierce, no era solo el hombre que tu madre describió. Era un hombre con visión de sacrificio, y no estaba solo cuando murió. Había más en ese accidente de lo que te han contado. Él salvó a mi esposo ese día. Y después, se hicieron promesas. Promesas sobre ti. Jonathan se inclinó hacia adelante, sus ojos clavados en los de ella. Promesas. Linda tragó saliva con dificultad. Sí. Tu padre me pidió antes de morir que me asegurara de que siempre tuvieras a alguien que te cuidara, alguien que te protegiera si el mundo se volvía demasiado frío. Cuando tu madre se distanció de todos tras su muerte, intenté cumplir esa promesa en silencio. Por eso solicité trabajo en tu empresa hace años. No porque necesitara fregar pisos en un edificio corporativo, sino porque necesitaba verte para saber que estabas bien. Jonathan sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. Recordó haberla despedido docenas de veces en los pasillos de Pearson Co., sin siquiera mirarla a los ojos. Para él, ella había sido invisible. Y, sin embargo, lo había estado vigilando en silencio todo este tiempo. Su voz se quebró de incredulidad. ¿Me estás diciendo que me has estado siguiendo durante más de una década solo para cumplir una promesa a un hombre que murió hace 40 años? Los ojos de Linda se llenaron de lágrimas, pero su voz transmitía una serena fuerza. Sí, porque él importaba. Porque tú importabas. Y porque le debía tanto. Jonathan se levantó de golpe, paseándose por la pequeña habitación. Se sentía atrapado entre la furia y la gratitud, la traición y el asombro. Su madre, la mujer que creía que le había contado toda la verdad, se lo había ocultado. Y Linda, la conserje a la que había estado a punto de despedir, había llevado la verdad como una carga todos estos años. Se detuvo y la miró, con sus ojos grises encendidos. Si todo esto es cierto, has tenido mi vida en tus manos, mi pasado, mi identidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué revelar esto ahora? Linda se puso de pie, con voz temblorosa pero firme. Porque viniste a acabar con mi sustento, Jonathan, porque entraste en mi casa, dispuesto a arrebatarme todo por lo que he trabajado. Y cuando miraste esa fotografía, vi a un hombre que buscaba algo más que dinero y poder. Vi a un hijo que merece saber de dónde viene. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. El único sonido era el tic-tac del viejo reloj de pared, un ritmo que coincidía con el latido palpitante del corazón de Jonathan. Sintió que los muros de su imperio cuidadosamente construidos se cerraban sobre él, no por amenazas externas, sino por una verdad a la que había estado ciego. Finalmente, Jonathan susurró casi para sí mismo: todos estos años, pensé que estaba solo. Linda se acercó, con una mirada suave pero firme. Nunca lo fuiste. El peso de sus palabras lo aplastó, derribando muros que ni siquiera se había dado cuenta de haber construido. Por primera vez en décadas, Jonathan Pierce sintió algo que había enterrado hacía tiempo: vulnerabilidad. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué harían si descubrieran que un extraño los ha estado protegiendo silenciosamente toda su vida? ¿Creen que la madre de Jonathan hizo bien en ocultar la verdad? ¿O fue injusto para él? Y si estuvieran en el lugar de Linda, ¿habrían revelado el secreto antes o lo habrían mantenido oculto para siempre?
Jonathan Pierce salió de la casa de Linda Matthews esa noche con la fotografía grabada en la memoria y sus palabras resonando en sus oídos. Por primera vez en décadas, se sintió como un hombre despojado de toda armadura. El seguro de sí mismo que había construido torres de acero y cristal ahora se sentía como un niño otra vez. Perdido, inseguro y anhelando respuestas que habían permanecido ocultas en las sombras de su pasado. Esa noche, en su ático de Beacon Hill, las luces de la ciudad brillaban. Pero Jonathan no podía verlas de la misma manera. Cada luz en el horizonte le recordaba las vidas y sacrificios de su familia que había ignorado durante demasiado tiempo. El reloj de oro en su muñeca se sentía más pesado que nunca, un símbolo del tiempo perdido persiguiendo números en lugar de personas. Y cuando sus ojos se posaron en la foto que había tomado de la pared de Linda, la misma foto de bebé que su padre una vez atesoró, se le hizo un nudo en la garganta. Por la mañana, Jonathan había tomado una decisión. Regresó a su oficina, pero en lugar de reunirse con la junta directiva para hablar de despidos, llamó a Linda a su oficina de la esquina con paredes de cristal y vistas al puerto de Boston. Ella se quedó en la puerta, insegura, con las manos fuertemente entrelazadas. Linda, empezó a decir con voz firme pero inusualmente cálida. Ayer fui a tu casa para terminar tu trabajo. Hoy te pedí algo más. Necesito tu ayuda. Frunció el ceño con confusión. Mi ayuda, señor. Jonathan asintió. Has llevado el peso de la promesa de mi padre durante décadas. Me has cuidado cuando no lo merecía. Y me has recordado que esta empresa no son solo números en una hoja de cálculo. Es gente, familia, historias. Si voy a cambiar la forma en que Pearson Co. hace negocios, no puedo hacerlo sola. Quiero que formes parte de ello. Las lágrimas brotaron de los ojos de Linda, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. Solo soy una conserje, susurró. Jonathan negó con la cabeza. No, Linda. Eres el guardián de algo. Perdí la compasión. Integridad. La has vivido mientras yo la enterraba. De ahora en adelante, no solo eres parte de esta empresa. Estás en el corazón de ella. Se corrió la voz rápidamente. Los empleados que se habían preparado para despidos masivos observaron con asombro cómo Jonathan anunciaba una nueva iniciativa radical. Pearson Co. invertiría en proyectos de vivienda asequible en todo Boston. Empezando por el mismo barrio donde vivía Linda, no como caridad, ni como un truco publicitario, sino como un compromiso para construir comunidades duraderas, no solo rascacielos. La junta directiva montó en cólera. Los inversores amenazaron con retirarse. Uno incluso se burló durante una acalorada reunión. Te has ablandado, Pierce. Arruinarás todo lo que has construido. Jonathan se levantó de su asiento, tranquilo pero decidido. No, dijo con firmeza. Por primera vez, estoy construyendo algo real. Si no lo ven, vendan sus acciones. Pero ya no destruiré familias por ganancias trimestrales. La confrontación llegó a los titulares. Algunos medios lo pintaron de visionario, otros de ingenuo. Pero a Jonathan no le importó. Visitó las obras personalmente, se puso manos a la obra y estuvo codo con los obreros mientras ponían los cimientos. Por primera vez en su vida, sintió la presencia de su padre no en salas de juntas ni suites de lujo, sino en el sudor, la risa y la esperanza de las personas que creaban hogares juntas. Un domingo, Jonathan se encontró de nuevo en la modesta casa azul de Linda. Esta vez, no como su jefe, sino como familia. Se sentó a su pequeña mesa de madera, rodeado de sus hijos y nietos, escuchando sus historias, riendo con sus chistes y sintiendo una sensación de pertenencia que no había sentido en años. Al terminar la cena, Linda lo llevó aparte y le entregó la cadena que su padre había usado, la que ella había guardado durante todos estos años. Tu padre quería que tuvieras esto, dijo en voz baja. No como un recordatorio de él, sino como un recordatorio de la clase de hombre que puede ser. Jonathan apretó la cadena entre sus manos, con lágrimas en los ojos.
Por un momento, casi pudo oír la voz de su padre susurrando que el éxito nunca se medía en riqueza, sino en amor y sacrificio. Se colocó la cadena alrededor del cuello, no como símbolo de poder, sino como un voto para honrar el legado de su padre. Meses después, se completó el primer conjunto de viviendas del nuevo proyecto comunitario. Se mudaron familias, padres solteros, veteranos, parejas de ancianos, todos con la dignidad de un lugar seguro y asequible donde vivir. Jonathan estuvo presente en la ceremonia de inauguración con Linda a su lado, la mujer que una vez había sido invisible para él, pero que ahora era la razón por la que había redescubierto su humanidad. Al dirigirse a la multitud, su voz transmitía fuerza y humildad. Durante años, pensé que el éxito significaba llegar solo a la cima. Pero el verdadero éxito, hizo una pausa, mirando a Linda, es permanecer unidos, construyendo vidas que valgan la pena vivir. Mi padre lo sabía. Linda nunca dejó que lo olvidara. Y les prometo que yo tampoco lo haré. Los aplausos fueron atronadores, pero Jonathan apenas los oyó. Solo sintió la calidez de la familia a su lado, el peso de la cadena de su padre en su pecho y la paz de saber que finalmente había llegado a casa, no a una casa de piedra, sino a un hogar de amor. Esa noche, de vuelta en su ático, Jonathan se asomaba a la ventana que daba a la ciudad. Por primera vez, las luces de abajo no parecían ganancias ni poder. Parecían familias, cada una con su propia historia, cada una digna de ser respetada. Y él susurró en el silencio: «Gracias, papá. Por fin lo entiendo. Gracias por ver». Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Qué opinan de la transformación de Jonathan? ¿Les resultó creíble y conmovedora? ¿Cómo se sentirían si alguien a quien ignoraron durante años resultara ser la persona que salvó la historia de su vida? Si esta historia les conmovió, comenten 100 veces abajo. Cuéntenos desde qué lugar del mundo la ven.